¿Y qué hace el cortisol sobre las proteínas? Tuvimos un choque eléctrico acá con... Bueno, una de las principales funciones del cortisol es actuar sobre la formación de glucógeno, ¿sí? O sea, la gluconeogenia. Entonces, una de las funciones es el cortisol agarra los aminoácidos, los lleva al hígado y una vez en el hígado sufre una transformación donde produce glucosa, ¿sí? Entonces, el principal efecto del cortisol es estimular esto, la gluconeogenia. Entonces dice, el efecto metabólico del cortisol y otros glucocorticoides es la de la gluconeogénesis, formación de carbohidratos, en este caso a partir de aminoácidos. ¿Sí? Es más severo, porque no es solamente por parte de los lípidos, sino también de los aminoácidos, es decir, que va a inducir a la degradación de la proteína. Porque si necesita aminoácidos libres, necesitamos degradar proteínas, ¿sí? Entonces dice, el cortisol aumenta las enzimas para convertir aminoácidos en glucosas en el hígado, ¿sí? El cortisol provoca la movilización de esos aminoácidos de los tejidos extrahepáticos, principalmente del músculo. El cortisol degrada las proteínas musculares y las utiliza en el hígado, ¿sí? El cortisol antagoniza los efectos de la insulina para inhibir la gluconeogénesis en el hígado. Entonces, si el cortisol es antagonista de la insulina, ¿qué va a haber más en sangre? Glucosa. Por eso es que el exceso de cortisol puede generar una diabetes, porque el cortisol inhibe la función de la insulina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la insulina, ¿qué hace? La insulina inhibe la formación de glucógeno. El cortisol estimula la formación de glucógeno. La insulina guarda glucosa, el cortisol libera glucosa. Por eso es antagonista. Acá. Fíjense. El cortisol, la adrenalina y el glucagón actúan en conjunto. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal antagonista que no sea el cortisol? Hormona pancreática, antagonista de la insulina. Hormona, ya se apagó ya esta cosa. Hormona pancreática, antagonista de la insulina. Glucagón. El glucagón y el cortisol tienen funciones parecidas. Y recuerden que el cortisol tiene relación con el estrés. Entonces también tiene relación con la adrenalina. Entonces, si el cuerpo, el sistema nervioso simpático libera adrenalina, también estimula a las funciones del cortisol. Entonces, glucagón, cortisol y adrenalina tienen funciones que se potencian. Y si aumenta la adrenalina, ¿cómo va a estar nuestro paciente? Estresado, con la presión arterial alta, con las aumento de la frecuencia
cardíaca, respiratoria, ¿sí? Por eso es cuando ustedes están estresados, ¿verdad? Necesitan respirar más, ¿sí? Y sienten eso. Tengo ansiedad, te dice. Sí, por el aumento de las palpitaciones, por el aumento de la frecuencia cardíaca, por la fuerza y la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, eso vamos a relacionar. Sistema nervioso simpático, sistema nervioso límbico, adrenalina, cortisol y glucagón tienen efectos que se potencian. ¿Sí? Ahora, hay en ciertos lugares donde el cortisol provoca la disminución en la utilización de la glucosa. Porque si yo no tengo insulina, yo no absorbo glucosa. El hígado puede hacer lo que quiera, el hígado puede liberar glucosa. Pero ¿de qué te sirve que el hígado libere glucosa si tu músculo no tiene capacidad para captar esa glucosa? No tiene capacidad para recibir esa glucosa. Entonces, el exceso de cortisol o el aumento en el cortisol genera mucha glucosa en sangre, pero al no haber insulina, el músculo y el tejido adiposo no capta esa glucosa, lo que potencia la hiperglicemia. Entonces, el cortisol aumenta la glucosa en sangre, porque la insulina no puede guardar esa glucosa. ¿Se entiende? Especialmente dice los músculos esqueléticos y el tejido adiposo. ¿Ustedes recuerdan cuál es la función de la GLUT4? GLUT4. Receptor de glucosa. Si la insulina no se une a su receptor, el GLUT4 no se disponibiliza en la membrana plasmática para captar glucosa. Entonces, la insulina no permite la captación de glucosa porque no hay receptor para glucosa. Ese es otro mecanismo. ¿Ustedes están estudiando metabolismo de los lípidos y metabolismo de las proteínas? ¿Ya estudiaron? Lípidos ya, proteínas no. Ok. ¿Cuál es el sustrato en el metabolismo vamos a poner de los lípidos? ¿Qué se produce? El colesterol, ¿qué pasa con su mecanismo? ¿Después qué pasa? No, quiero saber los resultados. Ok, muy bien. Eso es en el catabolismo, en el anabolismo. Ahora para degradar, ay, bueno. Porque recuerden que el metabolismo tiene dos fases. Anabolismo, que es la producción, y el catabolismo, que es la degradación para liberar energía. Bueno, nosotros estamos en un proceso de catabolismo.
pasa? Como no hay glucosa metiéndose en las células, ¿sí? Excepto en el hígado, pero en el hígado, ¿qué entra? En el hígado entran lípidos y aminoácidos, que se transforman en glucosa que se libera en la sangre. Pero hay glucosa en sangre y no puede entrar en la célula. Si no hay glucosa para la célula, no hay energía. Las células no tienen energía. Entonces, ¿cómo las células van a seguir produciendo proteínas y demás componentes si no tienen glucosa? Se degradan las células, ¿sí? Especialmente de la región del músculo. El músculo es que se ve mayor afectado. Por eso es que elevaciones de cortisol tienden a generar una diabetes suprarrenal. Porque el problema no está en el páncreas. El problema está en la glándula suprarrenal que libera exceso de cortisol. El cortisol inhibe a la insulina y deja la glucosa en sangre. Por eso se llama diabetes suprarrenal. O sea que un paciente con exceso de cortisol va a tener hiperglicemia también, ¿sí? Eso en cuanto a carbohidratos. En cuanto a proteínas. El cortisol degrada proteínas para liberar aminoácidos, para que esos aminoácidos vayan al hígado a producir gluconeogénesis, ¿sí? Esa es como que la característica principal. Disminuye la cantidad de proteínas que hay en el cuerpo, excepto en el hígado. El hígado está hiperfuncionante en el caso de la liberación del cortisol. Bueno, dice que esta disminución de proteínas se da por aumento en el catabolismo, pero también por disminución del anabolismo. Es decir, lo que se produce, o sea, el cortisol hace que se degrade la proteína, pero ese aminoácido no va otra vez a convertirse en proteína, sino que se va a convertir en azúcar. Entonces, lo poco de proteína que había se utilizó todito y no se repuso. Entonces queda con menos células, especialmente el músculo. ¿Sí? Estoy tratando de resumir nomás. ¿Qué? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque vos vas a comer algo proteico, ¿sí? Vas a hacer todo el proceso de degradación de tus aminoácidos. Se va a captar tu aminoácido por la célula, pero no tiene energía. Porque la glucosa no se captó. Entonces, ¿para qué va a entrar a la célula si es que no va a poder producir proteína? Entonces, ¿dónde se va todito? Al hígado. Y se convierte otra vez en más azúcar. Entonces, por más que vos comas, no va otra vez a producirse proteínas porque no tiene energía. Sí. Fíjense acá. Dice, como el cortisol aumenta la cantidad de aminoácidos que van al hígado, pero en el último dice, aumenta el transporte de aminoácidos hacia las células del hígado, pero no hacia la mayoría de las otras células. O sea que por más que comas, todas tus células, todos tus aminoácidos al final van a ir a terminar en el hígado. ¿Sí? Entonces el cortisol acá. En cuanto al músculo, cómo degrada las proteínas del músculo, el músculo cómo va a estar. Pequeño, chiquito, atrófico. ¿Sí? El hígado va a estar
puede que esté hasta grande por el exceso de producción del hígado. ¿Cómo va a estar el páncreas? No va a liberar insulina porque su insulina no se está pudiendo utilizar. Entonces, la insulina mejor dicho, el cortisol inhibe a la insulina. Ahora vamos a ver qué hace en el hueso. ¿Qué va a hacer? El hueso también necesita proteínas. Entonces, ¿qué hace con el hueso? Degrada la proteína del hueso, el hueso se queda frágil. Es un hueso delgado, fino, con probabilidades de fracturas. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué hace con las grasas. Si algo disminuye, en consecuencia, algo tiene que aumentar. ¿Sí? ¿Qué hace el cortisol? Aumenta la concentración de grasa. ¿Sí? Ok. Hagan así. Cortisol degrada proteínas. Las proteínas, o sea, los aminoácidos, van hasta el hígado, se convierten en glucosa. La glucosa se libera a la sangre. La glucosa no se puede captar. ¿Y qué va a pasar con la glucosa? ¿Qué va a pasar con la glucosa? Se va a convertir en triglicérido, que finalmente se va a ahorrar como tejido adiposo. Por eso es que cuando estamos estresados aumentamos de peso, porque retenemos grasa, disminuye nuestro volumen muscular y aumenta nuestro volumen adiposo. No es porque solo comen más, porque todo lo que comen se convierte en glucosa y la glucosa, como no puede ser metabolizada, porque miren, encima que el estresado difícilmente hace ejercicio. Porque si hubiese hecho ejercicio, hubiese disminuido sus niveles de estrés. Entonces, come, glucosa en sangre, va y se guarda como, o sea, dentro del tejido adiposo. ¡Qué mala suerte! Ese no es qué suerte. Entonces, el cuerpo tiene que seguir funcionando y por glucosa no puede. Entonces va a tener que hacer por el mecanismo de grasas, energía a partir de grasas. Ok. Entonces, ¿dónde tenemos más tejido adiposo? ¿La papada? ¿Después? A la región abdominal, en la región posterior, en la espalda, en el cuello, en la cara. ¿Sí? La cara también. Pues la papada sube a la cara. Entonces, ¿cómo es nuestro paciente con exceso de cortisol? Parece un paciente hinchado. Pero la característica es, pacientes con exceso de cortisol tienen una enfermedad que se llama síndrome de Cushing. Entonces el paciente parece obeso en la cara, o sea, en la cara y en el tronco. Pero miembros superiores e inferiores son delgados, porque no tiene músculo y los huesos son frágiles. ¿Sí? Por eso el paciente tiene cara de luna llena. ¿Saben lo que es un búfalo? Este es un búfalo. ¿Ven la joroba que tiene el búfalo? Y fíjense acá. Tiene cuello de búfalo. Y tiene una cara grande, por eso carita de luna llena. ¿Sí?
¿Para bajar el estrés? Solo para el cortisol no. No como tal, pero bueno, depende pues la causa. Depende mucho de la causa de la hipercortisolinemia. Si es por algún tumor, si es por alguna alteración en la glándula, si es por alguna alteración en el hipotálamo, en la hipófisis, sí hay medicación. Ahora, por estrés, ahí tenés que solucionar la causa del estrés. ¿Y porque vos viste alguna vez un médico muy flaco que digamos? La mayoría, o sea, una cosa es ser delgado, otra cosa es tener masa muscular bien adecuada y poco tejido adiposo. La respuesta ahí está. La respuesta ahí está. Pocos son. Y el que le ves bien es porque tiene tiempo de hacer actividad física. Fin de la historia. Porque eso de la genética no ayuda tanto. Bueno, tenemos el factor emocional. Convengamos que una de las causas de estrés es el factor emocional. Pero si vos tuviste un accidente, si tuviste alguna enfermedad fuerte, como una enfermedad infecciosa, algún daño en tus tejidos, también es un estrés para el cuerpo, es un estrés celular. ¿Sí? El dolor crónico es un estrés celular. ¿Qué más tenemos? Infecciones, pacientes con un exceso de calor, o sea, unas fiebres muy altas. Fríos extremos nosotros no estamos acostumbrados, pero también el frío extremo, el calor extremo también daña las células. ¿Sí? Inyecciones de noradrenalina. ¿Por qué? Porque la adrenalina estimula al cortisol. ¿Sí? Cirugías. Porque en una cirugía que vos tenés invasión al tejido, hay daño celular. Inyecciones de sustancias necrotizantes de la piel. Se refiere a... Hay algunos... No son animalitos. ¿Cómo le vamos a pedir? No son animalitos, son bichitos. Que tienen una ponzoña, que tienen un veneno que al introducir en la piel genera lesión de la piel. No me acuerdo el nombre del bichito. ¿Sí? Y estrés mental. Todo esto puede causar aumento del cortisol. ¿Sí? ¿Alguien ya tomó cortisol acá alguna vez en su vida? Hidrocortisona en una crisis alérgica. Después, ¿alguien tomó alguna vez dexametasona? ¿Para qué tomaron su dexametasona? ¿Cuándo? En la extracción de dientes. Después, otro. ¿Cuándo más tomaron corticoides? Una neumonía, sí, o una bronquitis, una prednisona. Después, ¿qué más? Cirugías también se utilizan. En el asma, sí, también se suele utilizar. Una budesonida. ¿Por qué utilizan corticoides bajo estas enfermedades? El asma es inflamación bronquial. La extracción de algún elemento del cuerpo genera inflamación. En una crisis alérgica tenés edema de glotis. Tenés inflamación. Entonces, si los
Los corticoides derivan del cortisol. ¿El cortisol va a ser inflamatorio o antiinflamatorio? El cortisol. ¿Inflamatorio o antiinflamatorio? Si el cortisol, o sea, si los corticoides son derivados del cortisol, ya me lié tú. Entonces el cortisol es un antiinflamatorio potente. Ustedes me dijeron que estudiaron muy bien inflamación en microbiología, ¿verdad? Que ustedes estudiaron muy bien proceso inflamatorio o las partes de la inflamación en micro. ¿Ustedes las veces que me pidieron permiso para ir a estudiar microbiología? ¿No? Bueno, vamos entonces a hacer un repaso del proceso inflamatorio. ¿Sí? Ok. Una inflamación siempre inicia por algún daño en el tejido. En el caso de las crisis anafilácticas, un fármaco. En el caso de las crisis asmáticas, normalmente un alérgeno es el causante. En el caso de una cirugía, pues la lesión a los tejidos. O sea, siempre hay algún daño al tejido. ¿Sí? Ahí empieza la inflamación. El daño a los tejidos, cualquier lesión en la indemnidad de cualquier órgano, ya sea piel, ya sea vaso sanguíneo, ya sea cualquier otro tejido, va a estimular la formación de citoquinas, leucotrienos, ¿después? Interleucinas, ¿después? Factores, ¿después? Ay, por lo menos leándose la diapositiva. Bueno, basta. ¿Por qué yo exagero y les pongo todos así tipo? Yo podría saltar eso, pero ¿por qué le pongo todo específico? Porque cuando no me responde podemos ayudarlos. Acá. Bradicidina, altamente inflamatorio. Fíjense, dice, cualquier lesión al tejido va a producir liberación de estos. Histamina, bradicidina, enzimas proteolíticas, prostaglandinas, leucotrienos, todos son sustancias inflamatorias, sustancias que inducen a la inflamación. Por eso es que cuando empezamos a tener una rinitis, ¿qué tomamos? Antihistamínicos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque estas son sustancias quimiotácticas. ¿Qué quieren decir la quimiotaxis? Que atraen la llegada de el sistema de defensa del cuerpo. ¿Sí? Entonces, el primer paso es el daño a algún tejido con la consiguiente producción de estas sustancias inflamatorias. ¿Qué pasa? ¿Dónde yo tengo mi sistema de defensa principalmente? Glóbulos blancos, neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, basófilos y monocitos. ¿Qué hace el vaso sanguíneo? Fíjense cómo está acá. Bien pegadita una célula con otra. Y acá se separaron las células, o sea, la pared, un poquito de la pared de los vasos sanguíneos. El segundo paso es una vasodilatación. En un proceso inflamatorio, la lesión genera componentes inflamatorios que genera una vasodilatación. ¿Para qué yo necesito vasodilatar? Para que puedan salir las células de defensa. Principalmente, ¿quién? El neutrófilo. El primero que sale es el neutrófilo. ¿Sí? Entonces, sale mi glóbulo blanco, cualquiera sea de ellos. Normalmente primero es el neutrófilo, más todavía si es bacteriano,
O si es viral, va a salir el linfocito. Y va hasta la situación del problema. O sea, ¿qué yo quiero? Que mi defensa vaya a actuar en donde está la lesión o donde está iniciando el proceso inflamatorio. Porque los neutrófilos que tienen en su interior tienen unas ciertas lisosimas, tienen pequeños lisosomas y esos lisosomas son los que van a ir a degradar cualquier agente extraño que haya ingresado. ¿Sí? Entonces dice, un aumento del flujo sanguíneo en el área, y si hay mucha sangre llegando a un área, ¿cómo se va a quedar esa área? Ustedes saben cuando así se ponen nerviosos y se quedan toditos rojos, porque uno tiene esa coloración rojiza por la vasodilatación. Entonces el área queda eritematosa, queda roja por el exceso de flujo sanguíneo que está llegando al área. ¿Y por qué yo estoy mandando mucha sangre? Y porque necesito mandar muchos glóbulos blancos. Entonces hay un exceso de sangre y una vasodilatación. Entonces el paciente tiene eritema, ¿sí? Luego pasa el glóbulo blanco, pero no solo pasa el glóbulo blanco, también pasa plasma. Entonces hay una extravasación de plasma y el paciente tiene edema, hinchazo. 5 son los puntos de la inflamación: dolor, calor, rubor, tumor y pérdida de la función. Ya entendimos el rubor, ¿por qué? El tumor, ¿por qué? ¿Sí? Ahora, el calor es por el calor se produce por dos cosas: por el aumento del flujo sanguíneo y también porque todos estos van a estar produciendo unas citocinas, que, o sea, este neutrófilo va a degradar estas citocinas que se están produciendo y va a también pasar los macrófagos y los mastocitos, van a degradar, y esto que va a liberar algunos radicales que van a ir a estimular al hipotálamo y ahí va a dar una fiebre generalizada. Pero puede ser que sea el aumento acá de la energía y demás que se está produciendo, la energía que se está degradando para destruir al agente extraño, también puede generar energía calórica y calor en la zona. ¿Sí? Ahora, esto es importante. Acá dice la fuga de grandes cantidades de plasma casi puros. ¿Sí? En las áreas dañadas aumenta la permeabilidad capilar seguida de coagulación de la zona. Se coagula, ¿por qué? Porque si hay lesión, nosotros tenemos que hacer que esto se repare. ¿Sí? Entonces empieza un proceso de coagulación y cicatrización. Por eso el edema en la inflamación no tiene fobia, porque inicia un proceso de coagulación y cicatrización. ¿Sí? Entonces cuando vos vas a tocar un área inflamada, vos apretás y no deja el rastro de la presión, no deja el signo de Godet. ¿Sí? Entonces es un edema sin fobia. Después van habiendo más glóbulos blancos por extravasación. Y después se empiezan a formar tejidos de colágeno, tejido fibroso para reparar el área donde se produjo la lesión y finalmente para que haya la curación. Ok. Ahora, acá explicamos el proceso de inflamación. ¿Cómo va a actuar el cortisol para evitar que haya este exceso de inflamación o para terminar el proceso inflamatorio? El cortisol actúa como antiinflamatorio. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Dice, bloquea las primeras etapas de la inflamación incluso antes que comience, o si ya comenzó la inflamación, hace que esta inflamación se
este proceso inflamatorio se corte rápidamente. ¿Sí? Sobre este proceso actúa el cortisol, acelerando el proceso de curación. ¿Por qué? Nosotros, ¿qué degradamos acá? ¿Dónde está mi mastocito? Acá está mi mastocito. Bueno. Las lisosimas que se liberan tienen que romperse para liberar su sustancia que va a degradar al agente patógeno. ¿Qué hace el cortisol? Estabiliza la membrana para que no libere su componente. Estabiliza la membrana, entonces al no eliminar sus enzimas proteolíticas o sus enzimas degradatorias, no degrada al agente patógeno. ¿Sí? Otra función es cerrar los capilares o cerrar el vaso sanguíneo. Hay una vasoconstricción en vez de una vasodilatación. Y otra función es disminuir la cantidad de glóbulos blancos que van a las zonas, ¿sí? Esta migración de glóbulos blancos a la zona va a disminuir. Obviamente, si cerras tu vaso sanguíneo, no va a haber una extravasación de los glóbulos blancos. Entonces, sobre eso actúa el cortisol. También inhibe la producción de linfocitos T y, dice el cortisol, atenúa también la fiebre, disminuye la fiebre, dado a que disminuye uno de los grandes agentes termogénicos, que es la interleucina 1, ¿sí? Entonces, el cortisol actúa para resolver la inflamación. Por eso es que en el inicio de la inflamación no es conveniente darle ya corticoides. Dale a tu cuerpo que se defienda unas horas y después le vas a empezar con corticoides. Entonces, el momento de la introducción de corticoides dentro del tratamiento, o sea, dentro de la terapéutica del paciente, depende mucho de los días de evolución de la enfermedad o del tipo de enfermedad. Porque si es una artritis reumatoidea, si es un asma, si es una crisis anafiláctica, dale corticoides lo más rápido posible, porque esa inflamación, al menos en la crisis anafiláctica, la inflamación le va a matar al paciente por edema de glotis. Y vos que necesitas que todo eso, que disminuya el tamaño de la glotis para que tu paciente pueda respirar. En un asma puede obstruir los bronquios, disminuirle, pero en un proceso infeccioso, por ejemplo, un paciente con alguna enfermedad viral, una enfermedad bacteriana, pues le da corticoide de entrada y le cortaste todo su proceso de anticuerpos y demás que podían defenderle. Por eso, gracias a nuestro ministerio, por fin pudimos tener que los corticoides sean bajo receta médica. Porque acá era venta libre. Entonces, durante el proceso de la chikungunya, tuvimos pacientes que empeoraron su diabetes, pacientes que empeoraron su hipertensión, ¿sí? Pacientes con resistencia ya. O sea, estaba indicada el corticoide durante el proceso de la chikungunya, sí, porque generaba inflamación de tejidos blandos y de articulaciones muy fuerte. Pero eso era en casos de que ya era, o sea, que no respondía al tratamiento convencional o al tratamiento inicial. Si vos le diste a tu paciente el tratamiento inicial y no respondió, ahí podés pasar al corticoide. ¿Por qué? Porque el proceso que vos intentaste darle ya hizo su proceso de defensa y la defensa, check. Ese paciente ya tiene anticuerpos, ya nada.
pero la consecuencia de la infección es lo que vos ya tenés, que es el proceso inflamatorio prolongado. Ahí es donde vos podés darle corticoides. Entonces, el momento de la introducción de corticoides depende de la enfermedad y del tiempo de evolución. Esto ya lo hablamos. Acá dice, el cortisol no corrige la enfermedad. El corticoide no corrige la enfermedad, pero ayuda a prevenir los efectos dañinos o los efectos secundarios que podría causar esa enfermedad. Los efectos dañinos de la respuesta inflamatoria de las enfermedades. También actúan reacciones alérgicas, ya lo explicamos por qué. Acá. Actúa sobre células sanguíneas y sobre la inmunidad. ¿Cuáles son las células sanguíneas? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Glóbulos blancos ya estuvimos viéndolos, ¿verdad? A nivel de los glóbulos blancos, el cortisol disminuye, el exceso de cortisol disminuye la cantidad de glóbulos blancos. ¿Y cuál es la preocupación? Que disminuye los linfocitos. ¿Qué hacen los linfocitos? Nosotros tenemos linfocitos T, linfocitos B. ¿Sí? Linfocitos natural killer. Si vos disminuís los linfocitos, ¿qué enfermedad vas a tener? ¿Qué vas a tener si disminuís tus linfocitos? Una linfopenia, pero mejor dicho, una linfopenia. Pero tenés alteraciones del sistema de defensa. Tenés enfermedades que son inmunodeprimidas y después inmunosuprimidas. Pero no todo es malo. En el caso que vos tengas un paciente que le hiciste un trasplante, vos necesitas que sea inmunodeprimido. ¿Por qué? Porque si un paciente trasplantado, si su sistema de defensa está muy activo, va a rechazar el implante. Entonces, en un trasplantado podemos darle corticoides. Pero un paciente que está ya inmunodeprimido con corticoides va a ser inmunosuprimido. Entonces, por eso es que hay que tener demasiado cuidado al utilizar corticoides. ¿Sí? Mucho cuidado. Inclusive, si vos tenés un paciente que ve sus eosinófilos bajos, eosinófilo ¿cuánto? Eosinófilo de 5, vos tenés eosinófilo 0. Tenés linfocitos 30 a 40, 20 a 40, tenés linfocitos de 3%, por ejemplo. Tenés una reducción en los eosinófilos y tenés una reducción en los linfocitos. Si vos tenés disminuido estas células, estos glóbulos blancos, no solo puede ser enfermedad infecciosa, puede ser un problema del cortisol. Tengan en cuenta eso. ¿Sí? A nivel de los glóbulos rojos, cuando hay un exceso de cortisol, el glóbulo rojo aumenta. ¿Sí? Y puede tener policitemia. Y cuando el cortisol aumenta la cantidad de glóbulos rojos, pero si el cortisol se disminuye puede generar anemia. A nivel de los glóbulos blancos lo disminuye, pero a nivel de los glóbulos rojos lo aumenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a tener un paciente con problemas, con alteraciones en cortisol? ¿Qué vas a ver en por ejemplo, un aumento en el cortisol? Paciente con hipercortisolinemia. ¿Qué vas a ver en su hemograma? Aumento de glóbulos rojos, disminución de glóbulos blancos. ¿Qué hora hay que hacer la toma de muestra del cortisol? Por la mañana. ¿Por qué?
Porque el cortisol tiene mayores picos de mañana. Aumenta por la mañana, disminuye por la noche. ¿Por qué? Porque si nuestro sistema nervioso no se estresa, ¿cómo nos vamos a despertar? Yo normalmente me despierto estresada luego por la hora. La hora, la clase, el trabajo, los niños, la casa, ya te estresadísimo y empezamos. Entonces, durante las primeras horas de la mañana, hasta las 8 de la mañana, hay que hacer la toma de cortisol. ¿Por qué? Porque es donde está más alto. Y por las noches disminuye nuestro cortisol para que podamos dormir. Claro, tu paciente estresado, ansioso, no va a dormir. Porque el cortisol inhibe a la melanina. ¿Qué es la melanina? Perdón, no es la melanina, perdón. Estimula la melatonina. Pero el cortisol también tiene que ver con la melanina, ya vamos a ver. Perdón, con la melatonina. ¿Dónde se produce la melatonina? La glándula pineal. Entonces, bajos niveles de cortisol aumenta la melatonina y podemos dormir. Disminuye la melatonina, aumenta el cortisol y nos podemos despertar. Por eso paciente ansioso tiene insomnio. Aumento de cortisol, disminución de melatonina. Y si es un estudiante de medicina, si es un guardia de seguridad, si es un personal de salud, ¿qué tenemos en ellos? Si es alguien que trabaja en la bolsa de valores y con criptomonedas, no duerme a la noche. Hay que dormir cuando las cosas están oscuras. Hay que despertarse cuando está la luz del día. Por eso es que la gente normal duerme de noche, se despierta de día. Pero ¿qué hacemos nosotros? Alteramos nuestro ciclo circadiano con estimulantes. Café, chimarrón, terere, otras drogas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es de día y tu cortisol, lo que estaba, se quedó tu cortisol alto durante la noche. ¿Qué pasa durante el día? Está bajo. Tu cortisol está bajo, tu melatonina está alta y por más que la luz esté prendida, vos tenés sueño. Tu cerebro no entiende qué pasa, porque hay luz, pero vos tenés sueño. Por eso es que yo cuando apago las luces, ustedes se duermen. ¿Entienden? Entonces, el ritmo circadiano es el que controla la liberación de cortisol. ¿Sí? Acá, este es el resumen. El cortisol en el metabolismo. ¿Qué va a hacer con el azúcar? Aumenta en sangre, tiene glicemia alta. Con el lípido, ¿qué va a hacer con el lípido? Aumenta el lípido en tejido y después se utiliza eso como energía. Y a nivel de las proteínas, degrada las proteínas. Muy bien. Con el sistema inmunológico, ¿qué hace el cortisol? Actúa como disminuye la cantidad de glóbulos blancos, ¿sí? Pero aumenta la cantidad de glóbulos rojos y trabaja sobre los mediadores de la inflamación. Y acá vamos con la inflamación, ¿sí? Disminuye el número de leucocitos, que disminuye los glóbulos blancos.
evita las enzimas proinflamatorias, o sea, degrada las enzimas proinflamatorias y disminuye todas las citoquinas, ¿sí? Los mediadores, los quimiotáxicos que producen la inflamación. A nivel de los otros tejidos, en el músculo disminuye la fuerza de la contracción del tejido, disminuye luego el tejido muscular, degrada el hueso, degrada el músculo. En el corazón no hace tanto efecto. Un aumento de cortisol extremo lo que puede dar alteración a nivel cardíaco, aumentando la fuerza de contracción y demás, lo que haría, por ejemplo, el sistema simpático. A nivel del riñón, aumenta la filtración para que pueda ser eliminado. Y a nivel del sistema nervioso, genera estados de alerta. Eso es todo lo que hace el cortisol. Los andrógenos, estos son pequeños, te voy a ir rápido. Se forman pequeños andrógenos, lo más importante es el DEA. Actúa, ya vimos, sobre funciones de crecimiento de órganos y también la maduración durante la pubertad. Pero que hay que tener en cuenta que este DEA al menos se produce mucho en la vida fetal. ¿Para qué? Para el aumento de los órganos gonadales. Por eso es que hay pacientitos que nacen con las mamas un poquito hinchaditas, ¿sí? Todo es por los corticoides producidos en la glándula suprarrenal. ¿Quién es este? ¿Qué? ¿Alguien le conoce? No es Gaiton. ¿Qué? Bueno, voy a ir rápido. No tengo pacientes de elevada edad. Ah, sí, ahí está, la alma vieja. John F. Kennedy, uno de los presidentes de los Estados Unidos. Este paciente tenía una alteración en la producción de lo que es la producción de hormonas córtico-suprarrenales, donde tenía disminuido la función de la hormona córtico-suprarrenal. Entonces, la hipofunción es conocida como enfermedad de Addison. Cuando tenemos pocos niveles de hormona córtico-suprarrenales o la nulidad de la hormona córtico-suprarrenal, se produce esta enfermedad de Addison. ¿Qué tiene el paciente? Si tiene poco cortisol, acá yo ya salté en muchas partes, pero va a tener debilidad, ¿sí? Va a tener una debilidad a nivel de los músculos, ¿sí? Puede tener caída de cabello, la piel se queda más oscura. Esos son los síntomas que más se suele ver, una piel mucho más oscura y en zonas de roce, ¿sí? ¿Qué son zonas de roce? Es la que roza la piel, tipo rodillas, codo, cuello, ¿sí? Pero en otras zonas va a tener una disminución, ahí sí, de la melanina. En zonas va a tener hiperproducción de melanina y en otras zonas va a tener falta. Y el paciente va a tener cuerpo con algunas zonas manchadas y algunas zonas hipocoloreadas, como un vitiligo, ¿sí? Como un vitiligo. Mucha irritabilidad, dolores musculares, articulares y demás. Disminución de todo lo que sea el vello, tanto del cabello, el axilar, el púbico, ¿sí? Y lo contrario, yo voy a saltar nomás ya,
Lo contrario, especialmente en el hipercortisolinismo, normalmente este suele ser por aumento del cortisol, tenemos la enfermedad de Cushing, ¿sí? Donde también vemos una coloración importante en el paciente. ¿Qué es lo que más se suele ver? Se suele ver disminución en los miembros inferiores en el tamaño del músculo y del tejido adiposo y también de las manos. Pero acá, a nivel de lo que es el brazo, todo el tronco, la espalda, ¿sí? Y el cuello, la cara, el paciente está como edematizado. Parece un paciente muy obeso por el exceso de tejido adiposo. Entonces tenemos una cara de luna llena, el cuello de búfalo, o también se le llama jiba de búfalo. Ves una ascitis, un aumento, no es una ascitis porque no es líquido, es un aumento en el tejido adiposo a nivel abdominal. Y esto es importante. Esto es característico del síndrome de Cushing. Estrías violáceas a nivel del abdomen o a nivel de todo donde hay tejido adiposo. Ahí hay estrías violáceas. La jiba, ¿sí? La cara de luna llena, la alopecia y los hematomas. Porque hay lesión de microvasos, hay lesión del tejido adiposo que está ahí y hay lesión de microvaso, entonces se ven hematomas. Paciente que tiene muchos moretones, ¿sí? Fíjense, y también como está alto su cortisol, su sistema inmunológico está debilitado y tiende a tener infecciones a repetición. Esta es la enfermedad, ahí está el síndrome de Cushing y está la enfermedad de Cushing. Pero ese le voy a dejar a fisiopato que le dé. ¿Qué tienen que tener en cuenta? La piel bien delgada y los huesos y músculos también bien delgados. Pero acá cuando es el síndrome de Cushing, no solo aumenta los glucocorticoides, también puede aumentar los andrógenos. Entonces el paciente tiene mucho vello corporal, pero poco pelo en la cabeza. ¿Qué aumenta? Si en el caso que sea hombre, tiene más pelo a nivel de las axilas, el cuerpo, el tronco, a nivel de las piernas, lo mismo para las mujeres. Eso se llama hirsutismo y tiene tendencia al acné. El exceso de hormonas gonadales genera acné y acá las hormonas sexuales de la corteza suprarrenal también pueden generar. ¿Sí? Preguntas.